¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Seguimos ahora en estas interesantes sesiones y disfrutando y tomando notas. Quiero aprovechar estos segundos solo para ahora presentar a nuestro siguiente expositor, es la doctora Elena García Rubio. Ella estudió óptica en Madrid, en la Universidad Complutense, e hizo un máster en optometría, contactología y en el COI, Centro de Optometría Internacional. Completó su formación en los Estados Unidos en cursos de optometría clínica en la Universidad del Pacífico y en prácticas en las consultas del doctor Robert Sanet y el doctor Carl Hiller, San Diego, y el doctor Donald Goetz en Los Ángeles. Acaba de finalizar un máster en rehabilitación visual en la Universidad de Valladolid. Y recientemente ha sido nombrada Fellow del British Contact Lens Association, de la BCLI. Es embajadora internacional del IMI, del International Myopia Institute. Tiene varias publicaciones en artículos en revistas especializadas de medicina y optometría sobre rehabilitación visual y lesiones cerebrales. Y en su práctica, pues desde el 2005 dirige el Instituto Nacional de Optometría en España. Se ha especializado en visión infantil, lentes de contacto y control de miopía. Probablemente la doctora Elena García Rubio sea una de las mayores adaptadores o la cuenta que tiene mayor práctica con el lente de contacto MiSight en control de miopía en Europa. Así que, bueno, con mucho gusto la tenemos y la hemos invitado aquí para compartir sus experiencias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenos días. Gracias a CooperVision, sobre todo, por invitarme a compartir mi experiencia en el control de miopía con profesionales de la visión de Latinoamérica, que me hacía especial ilusión. Cuando me dijeron, Elena, lo que nos gustaría es que nos dijeran por qué crees tú que hay que hacer control de miopía. Pensé, bueno, este trabajo va a ser fácil y cortito, porque para mí está muy claro. El control de miopía debemos hacerlo por responsabilidad. Y va a ver por qué yo pienso esto. Como especialistas en el cuidado de la visión, que conocemos las consecuencias de la miopía, nosotros tenemos una responsabilidad hacia nuestros pacientes, y es la de concienciar a la población de la necesidad que hay de hacer control de miopía. Y en ese sentido, la adaptación de lentes de control de miopía es una cuestión de salud. Sabemos muchas cosas sobre el control sobre la miopía, pero quizá las más importantes a tener en cuenta en este momento pues son, primero, que la edad de inicio de la miopía se está reduciendo, que cada vez son más los niños pequeños que vienen a nuestros centros con un inicio de miopía, que cuanto más temprano aparece la miopía, más rápida tiende a ser su evolución, que una progresión más rápida, lógicamente, significa llegar a tener una mayor miopía, y que cuanto mayor sea la miopía, como todos ustedes saben, mayor es el riesgo de patología ocular. Sabemos que la edad es un factor clave en la evolución de la miopía y que aunque la tasa de progresión tiende a disminuir a medida que el niño crece, una progresión más rápida de la medida de la miopía será un indicador de una progresión más rápida en el futuro. De este modo, fíjense, se estima que si la miopía aparece antes de la edad de 10 años, el 70% de los niños en esa situación llegarán a tener entre 3 y 6 dioptrías cuando cumplan los 15. Sin embargo, si la edad de aparición de la miopía se retrasa a la edad de 11 hasta los 15 años, llegarán a tener entre 0,75 y 2,75 dioptrías a los 15 años. Es decir, la mitad de miopía que en el grupo anterior en el que aparecía la miopía más prematuramente. Sabemos también que la genética es un factor importante a tener en cuenta, porque no solo predispone a la aparición de la miopía, sino que condiciona la velocidad de la evolución de esta. Se estima que si uno de los progenitores es miope o tiene genética miope, esto multiplica por 3 las posibilidades de que el niño sea miope. Pero si son ambos progenitores los que son miopes o tienen genética miope, esto multiplica por 7 las posibilidades de los niños. Sabemos también que pasar tiempo al aire libre puede retrasar la aparición de la miopía, aunque parece ser que esa efectividad es mucho menor
una vez que ya hay miopía. Y desde luego no se puede considerar que pasar tiempo al aire libre tenga una influencia en una rápida progresión de la miopía. Por supuesto que lo ideal es combinar aire libre y actividades de visión de lejos, no pantallas. Yo siempre les digo a los niños y a los padres, no vale que estés al aire libre si estás pegado a la pantalla. Se trata de estar al aire libre y haciendo actividades que le hagan tener visión de lejos. Sabemos también que la hipocorrección nunca, en ningún caso, se puede considerar una opción de control de miopía. Hasta hace no demasiado tiempo se enseñaba en las escuelas de óptica, al menos de aquí de España, que a los miopes es mejor dejarlos un poquito hipocorregidos, porque si les pones toda la miopía se acostumbran y quieren más. Hoy sabemos que eso no es así y que la borrosidad inducida por esa hipocorrección puede inducir a un aumento de miopía. Sabemos también que podemos hacer una estimación de qué niños, siendo hipermétropes o hemétropes, están en mayor riesgo de hacerse miopes. Así se estima que aquellos niños que a la edad de 7-8 años tienen menos de 0,50 de hipermetropía tienen más posibilidades de hacerse miopes, por lo que conviene hacerles un seguimiento más estrecho. En nuestro centro empezamos a hablar de control de miopía a los padres cuando los niños se encuentran en estas situaciones de hipermetropía baja o hemetropía y sabemos que tienen posibilidades de hacerse miope. Considerar todas estas cosas, toda esta información que sabemos sobre la miopía nos puede ayudar a determinar a qué niños y en qué momento es recomendable iniciar un tratamiento de control de miopía. Las bases del control de miopía son, por un lado, la prevención y por otro, el tratamiento. La prevención intentando retrasar la aparición de la miopía y el tratamiento intentando que una vez que aparece progrese lo más lentamente posible. Los tratamientos de control de miopía se pueden clasificar en dos grandes grupos. Aquellos que tratan de ralentizar la evolución de las dioptrías, pero no corrigen la ametropía, por lo que el niño precisa llevar una corrección óptica, ya sea en forma de gafas o de lentes de contacto, y aquellos que, además de buscar el mismo objetivo de ralentizar la evolución de las dioptrías, corrigen la ametropía. Entre los primeros se incluyen las recomendaciones de pasar tiempo al aire libre y controlar el tiempo de uso de las pantallas. Y esto está muy bien, pero sinceramente, en la sociedad en la que vivimos, creer en esto es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Nos cuesta muchísimo trabajo que nuestros niños y sobre todo los adolescentes sigan estas recomendaciones. Y yo me imagino que en Latinoamérica es exactamente igual que en España. Son ya muchos los colegios que están eliminando los libros en papel, cambiándolos por libros digitales, por tablets, de tal manera que los niños usan dispositivos electrónicos con pantalla en el colegio y cuando llegan a casa, después de los deberes, una parte de tiempo de su ocio de nuevo vuelve a ser con pantallas digitales, ya sea tablet, videoconsolas, teléfonos, etc. Por lo que sin duda debemos incluir en nuestro protocolo de comunicación las recomendaciones de hacer un uso saludable de la visión de cerca, pero desde luego, en mi opinión, no creo que podemos considerarlas como un tratamiento de control de miopía en sí. La atropina, sin embargo, sí ha probado su eficacia en el control de la evolución de las dioptrías. En cuanto a tratamientos que, además de corregir la visión, que son los que adaptamos los optometristas de hacer control de miopía, corrigen la ametropía y facilitan buena visión, que son los que adaptamos los optometristas, nos encontramos con un abanico de posibilidades maravilloso que además cada día es más variado. Disponemos de lentes oftálmicas para gafas, que he sabido que ustedes las tienen disponibles muy recientemente. Tenemos lentes de contacto desechables, de desenfoque periférico, de nuevo en una gama de reemplazo muy variada, y tenemos desde luego las lentes de Ortho-K. Perdón. Bien, bueno, pues ¿cómo hacer control de miopía? Todos ustedes saben las técnicas de adaptación de lentes de contacto. Así es que no voy a entrar ahí, porque además, especialmente hablando de las lentes de contacto MiSight One Day, la técnica de adaptación no puede ser más sencilla, porque en ese sentido es una lente monofocal desechable diaria más. No tiene ninguna técnica especial de adaptación. La clave en el control de miopía, el gran reto, es la comunicación, especialmente con los padres.
Si logramos que los padres entiendan qué supone para el ojo ser miope y por qué es necesario controlar la evolución de las dioptrías, ellos mismos nos van a solicitar que hagamos control de miopía a sus hijos. Es necesario que cada uno de nosotros nos creemos un protocolo específico de comunicación. Posiblemente en sus centros tengan protocolos sobre cómo actuar o cómo hacer tratamientos o adaptaciones de lentes en los diferentes tipos de lentes y diferentes tipos de pacientes. Aquí hay que tener un protocolo que además cada uno ha de personalizar a su estilo de comunicar. Este protocolo tiene que desarrollar la presentación del control de miopía de tal modo que vaya respondiendo a las preguntas y las inquietudes que puedan tener los padres. Tenemos que asegurarnos que utilizamos un lenguaje sencillo, con palabras que ellos entiendan. Y en caso de que no quieran hacer control de miopía, que podamos darles alguna alternativa. Como ir haciendo, por ejemplo, seguimiento más frecuente para ir valorando la evolución. Si conseguimos lo que les estamos proponiendo, se van a comprometer en el cumplimiento de las normas de uso del tratamiento. Hay 4 preguntas que se hacen todos los padres y cuya argumentación debe formar parte de nuestro protocolo de comunicación. Las preguntas son: ¿realmente es necesario hacer control de miopía? ¿No será mi hijo demasiado pequeño para usar lentillas? ¿No se puede hacer control de miopía con gafas? ¿Son seguras las lentes de contacto para su edad? Y mirad, quizá en este protocolo de comunicación, en este discurso, quizá lo dejar las expectativas. Porque cuando trabajas con My Sight One Day y aquellos que llevan ya un tiempo en Latinoamérica trabajando con ellas van a estar absolutamente de acuerdo conmigo, es muy fácil entusiasmarse con los resultados de las lentes. Porque las expectativas que nos creamos los optometristas se basan en los resultados de los estudios, que en este caso, como nos acaba de demostrar el doctor Chamberlain, son fantásticos, y en la experiencia que tenemos cada uno de los que las hemos estado adaptando. Y yo, tras 9 años adaptando My Sight One Day, les puedo decir que es magnífica. Por lo que muchas veces tengo que controlar ese entusiasmo y esa seguridad en los resultados, porque las expectativas de los padres se van a crear en función de lo que nosotros les digamos. Esta es la frase que yo les digo siempre y no me muevo una coma de ella. Las lentes de contacto para el control de la miopía son el mejor tratamiento para tratar de hacer que la miopía progrese lo más lentamente posible. Esta es la frase de mi discurso una vez y otra vez. Tenemos que tener cuidado con incluir palabras como parar la miopía, porque los padres pensarán o entenderán que no va a subir. Otra cosa a tener en cuenta es que no deben dar por sentado que si los padres son miopes, saben lo que significa la miopía. ¿Cuántos pacientes tienen ustedes en sus centros que se operaron de miopía con cirugía refractiva hace años y nunca han vuelto a hacerse revisiones de la retina porque ya no son miopes? Se les quitó la miopía y ya no son miopes. Desconocen por completo que su ojo sigue teniendo una estructura miope. ¿Cuántos pacientes tienen que no tienen ni idea del nombre de sus lentes de contacto o la graduación que llevan? Ellos llevan las lentes de la caja azul, pero no tienen ni idea de nada más. No escatimen en información. Háblenles de qué es la miopía. Para ir respondiendo a las dudas que suelen tener los padres, yo les recomiendo que enfoquen la presentación desde el punto de vista de la salud. Se cuestionan si realmente es necesario hacer control de miopía. Bien, pues hay que tener en cuenta que una dioptría, además, en la graduación final, puede suponer hasta un 40% de reducción en el riesgo de maculopatías. Para mí me resulta de gran ayuda el uso de recursos visuales, porque es mucho más fácil recordar una imagen o a alguien gesticulando que las palabras que nos está diciendo. En aquellos padres que a lo mejor cuando les dices que el niño tiene 0,75 dioptrías y les quieres proponer un tratamiento de control de miopía con lentes de contacto y te dicen, bueno, a ver, que 0,75 no es mucho, que el niño puede llevar las gafas para ver la pizarra y poco más, que en verdad se ha quejado porque veía mal la pizarra, pero el resto no nos ha parecido que viera mal. Yo lo que hago es que les monto un flipper con lentes positivas y coloco la lente delante de sus ojos o de sus gafas para que puedan experimentar la sensación de borrosidad. Y mucho cuidado con hacer este experimento
porque como mínimo hay que poner un positivo, un +3, porque imaginad que tienen un padre con hipermetropía latente y le colocamos un +1 para simular una miopía de 0,75. Ese padre va a ver fenomenal de lejos y no va a entender porque si su hijo va así de clarito, queremos ponerle para que vea mejor. Otra de las herramientas que utilizo con mucha frecuencia es el simulador de miopía que pueden encontrar en la página web de CooperVision y que me encanta porque muestra 3 escenarios habituales en la vida de cualquier escolar. Hay una clase, hay un laboratorio de ciencias y hay un gimnasio. Y abajo hay una barra en la que se puede ir pasando desde 0 dioptrías hasta 6 y que según vamos aumentando la cantidad de dioptrías va mostrando cómo se va emborronando la visión de lejos hacia cerca, según aumenta la miopía. Otro de los recursos que utilizo, yo tengo esta maqueta de ojo, que es tan vieja que debe tener ya hasta cataratas, que me resulta súper útil, porque yo les cuento a los padres que cada vez que sube la miopía, en verdad lo que significa es que el ojo ha crecido. No crece en este sentido, ojazos. No, no. El ojo crece como si le estirases del nervio óptico hacia atrás. Y en este proceso en el que el ojo se estira, los tejidos de la retina se adelgazan y les predispone a, en el futuro, tener más riesgo de enfermedades por deterioro de esos tejidos de la retina. Esta es una forma muy fácil de explicárselo porque según tú haces que vas estirando y haces así con las manos de que el tejido se va estirando, ellos entienden se va adelgazando. ¿No será mi hijo demasiado pequeño para usar lentes de contacto? A ver, esta es muy fácil de argumentar. Claramente no lo es. Las lentes My Sight One Day tienen el certificado CE europeo, aprobación FDA norteamericana, que certifica que son lentes que han probado científicamente su efectividad en la progresión de la miopía y que son aptas para su uso en niños y adolescentes. Yo les digo a los padres que la lente ha sido exclusivamente para niños y adolescentes con miopía en evolución, que no sirve para otro tipo de pacientes. Les explico que la época de mayor evolución de las dioptrías en niños miopes es durante el crecimiento físico, por lo que debemos empezar a hacer control de miopía cuanto antes. En cuanto al manejo, pues son numerosos los estudios que muestran que los niños manejan las lentes de contacto sin dificultad. Ya les digo yo que en todos los años que llevo poniendo lentillas a niños pequeños, vamos, prefiero 12 niños con sus 24 padres a un adulto que venga por primera vez con 45 años a ponerse lentillas. Muchísimo más fácil aprender el manejo. En cualquier caso, déjenme mostrarles esta estadística que está extraída del estudio del Dr. Chamberlain, que muestra que tras un mes de uso de las lentes, niños que no habían llevado lentes de contacto, el 85% de ellos dice que son fáciles de poner y el 100% dicen que son muy fáciles de quitar. Preguntan, ¿y no se podrá hacer control de miopía de otra forma? Sí, claro que sí. Y esto es importante, porque trabajando con niños es imprescindible generar confianza. Y ustedes imaginen que yo tengo en mi consulta a Carlos y Carlos ha venido, debuta en miopía. Yo les cuento a los padres que les quiero poner una lente de contacto que va a ser desechable diaria, My Sight One Day. Le he contado todas las bondades del tratamiento, el por qué hay que hacerlo y las ventajas de utilizar la lente My Sight One Day. Pero no les he hablado de ninguna otra opción de tratamiento. Y los papás de Carlitos se marchan para casa con él y cuando llegan se encuentra con la vecina y le cuentan, oye, Carlitos va a empezar un tratamiento, le van a poner unas lentes de contacto que son... Todos los días se las pone, todos los días las tira, ve fenomenal con ellas y van a hacer que la miopía suba lentamente. Y la vecina le dice, ¿y no te han hablado de esas lentes que hay para dormir? Que los niños se ponen las lentillas por la noche, duermen con las lentillas sin enterarse durante toda la noche, se las quitan por la mañana y están viendo fenomenal durante todo el día, sin lentillas. Si se da esta situación, habremos perdido la confianza de los padres de nuestro paciente. Porque se van a plantear seguramente dos cosas. Una, si Elena es tan experta en control de miopía, ¿por qué no me ha hablado de estas lentes? ¿Será que no las conoce? Si no las conoce, tan experta no es.
O quizá lo que ocurre es que no le interesa ponerlas porque tiene algún interés económico en las otras. Da igual cuál sea la reflexión que hagan, se ha generado la duda. Y eso hace que sea muy difícil trabajar con esos padres. Por eso yo les comento todas las posibilidades y les argumento por qué propongo la solución que les estoy recomendando. Se preguntan los padres también, ¿son seguras las lentes de contacto para su edad? Bueno, pues la seguridad en el uso de las lentes de contacto quizás sea uno de los aspectos más estudiados por la ciencia en el campo de las lentes de contacto. Son numerosísimas las publicaciones a este respecto que pueden encontrar en caso de que los padres quieran información de este tipo. Yo les traigo aquí una que he querido mostrarles porque refleja a la perfección lo que yo me he encontrado en estos años adaptando lentes de contacto a niños. En este gráfico pueden ver las incidencias en usuarios de lentes de contacto organizadas por grupos de edad. Si se fijan, los que menos incidencias tienen son los niños entre 8 y 12 años, mientras que los que más tienen son los grupos de edad entre 18 y 25, que corresponde a universitarios y primeros años de trabajo, donde el cumplimiento en el uso de las lentes pues no es el ideal. Duermen con las lentes, alargan la vida de las lentes, no las renuevan cuando les corresponden, usan cualquier solución de mantenimiento, reutilizan la solución de mantenimiento, no cambian los estuches, etc. Pero les puedo asegurar por experiencia que un padre puede alargar la vida de sus hijos, de las lentes suyas propias, pero no lo hará nunca con las lentillas de sus hijos. Puede comprar cualquier líquido para limpiar las lentillas suyas, pero si le hacemos una recomendación sobre un líquido concreto para utilizar con unas lentillas en concreto o una lágrima específica, va a ser esa la que utilice con su hijo. La gran ventaja de MySight One Day frente a cualquier otra lente de contacto que puedan encontrar en el mercado en control de miopía es que es una lente de contacto desechable diaria. De modo que esto reduce al mínimo el riesgo de infección. Se estima que en 10 años de uso diario de las lentes de contacto, la probabilidad de sufrir una queratitis microbiana es de un 0,4%. Si ponen esto frente al riesgo que tiene un miope de 5 dioptrías de tener desprendimiento de retina a lo largo de su vida, que es un 7%, pues verán que multiplica por 17,5 veces el riesgo de padecer una infección por el uso de lentes desechables diarias. Si facilitamos a los padres toda esta información en ideas, con un lenguaje que sea fácil de entender, rápido van a ver la necesidad y la importancia de hacer control de miopía y se van a comprometer con el tratamiento que les propongamos y normalmente siguen las indicaciones de uso que les demos sin mucha complicación. Pero el protocolo de comunicación para hacer tratamiento de control de miopía no se debe quedar solo en la presentación del tratamiento, en la primera charla que tenemos con ellos. Hemos de continuarlo en todas las revisiones. Tenemos que explicarles cómo va evolucionando su miopía con respecto a las revisiones anteriores. Cuando no suba, hay que darle importancia al hecho de que estamos consiguiendo el objetivo de ralentizar la miopía. Yo cada vez que viene una revisión y no le sube, lo celebro y además le digo a los padres cuánto me alegro que siguieras mi consejo y me dejases adaptar a tu hijo este tratamiento de control de miopía. Pero tened en cuenta que es muy posible que en alguna de las revisiones que hagamos más adelante observemos algo de su vida, porque el niño está creciendo y sería un poco absurdo pensar que le va a crecer todo el cuerpo y no le van a crecer los ojos. Pero de momento ya hemos conseguido ralentizar la evolución. Una de las cosas, quizá de las expresiones que siempre incluyo en esa primera presentación sobre qué es la miopía, creo que la miopía cuando aparece normalmente sube y sube por causas multifactoriales, que algunas podemos controlar pero que otras están absolutamente fuera de nuestro control, como puede ser la genética, como puede ser el crecimiento físico. De esta manera
Si en alguna de las revisiones suben las dioptrías, podemos hacerle ver a los padres que no quiere decir que el tratamiento de control de miopía no esté funcionando. Es importante revisar las rutinas de manejo y uso de las lentes de contacto. Yo lo hago en cada revisión. Hago que sean los niños los que se quiten las lentillas para ponerles la fluoresceína y luego los que se las vuelvan a poner. O si bien hacen equipo en su casa y las ponen padres e hijos juntos, que lo hagan en la consulta del mismo modo que lo hacen en casa. Les pregunto siempre a qué hora se las ponen y a qué hora se las quitan. Las recomendaciones de uso de My Sight One Day por parte de Cooper Vision es la de usar la lente 6 días en semana, un mínimo de 10 horas. Pero nos podemos encontrar las lentillas a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde llegan a casa y como ya han cumplido esas 10 horas de uso, los padres les dicen que se quiten las lentillas para descansar los ojos y se pongan las gafas. Y nos encontramos con que ese niño hace todas las actividades de la tarde, los deberes, estudia, juega con la PSP o con cualquier otra videoconsola, con la tablet, sin las lentes de contacto de control de miopía, cuando es uno de los momentos que tiene más riesgo de que aumente la miopía. Por eso es importante preguntar al niño qué hace cuando se quitan las lentes de contacto y, si es necesario, aumentar las horas de uso de las lentes. Me gustaría acabar presentándoles este protocolo de comunicación que ha desarrollado el International Myopia Institute. Se puede descargar en su web www.myopiainstitute.org. Está en diferentes idiomas y es una magnífica herramienta para presentar los tratamientos de control de miopía a los padres. Es un protocolo de comunicación en sí mismo. Nosotros, que tenemos un protocolo de comunicación muy establecido, muy personalizado para cada uno de los optometristas que tenemos en el centro, tenemos este póster en tamaño DIN A3 y lo utilizamos cuando hablamos de miopía para asegurarnos que no se nos olvida darle a los padres ninguno de estos datos. Les recomiendo que lo echen un vistazo y que, si lo estiman útil, se lo descarguen. Y desde luego les animo a que desde mañana mismo miren en sus bases de datos cuáles son los niños miopes que tienen. Aquellos niños que tengan con una hipermetropía bajita, comiencen a hacerles un seguimiento estrecho. Y a los que ya son miopes, asuman esa responsabilidad que tenemos como profesionales del cuidado de la visión y ofrézcanles control de miopía para cuidar su salud ahora, pero desde luego para cuidarla en el futuro. Les dejo aquí mi correo electrónico. Cualquier consulta que quieran hacer, cualquier duda que tengan, estaré encantadísima de atenderla. Muchas gracias.